Así que vamos directamente con Zoe Valdés. ¿En qué parte del planeta se encuentra mi amiga Zoe? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que te siguen en el programa. Pues ahora estoy en París de regreso, En sabes tu que estuve París 3 meses en infinito. Miami. En tu Sí, París. estuve en mi París, sí. Y en el París de Severiano de Heredia, alcalde cubano hace muchísimos años y de tantos, de la Condesa de Merlín, de tantos cubanos, del propio José Martí. Y un París, desde luego, Yo con sé. muchos problemas, no es este país igual al que yo llegué, porque ya sabemos todo lo que está sucediendo en Europa, no solo con los programas políticos tan mediocres que se están que se están llevando a cabo, sino también con las invasiones migratorias que son terribles, terribles. Lo que está sucediendo en Ceuta ahora mismo es inimaginable, pero al mismo tiempo se podía esperar porque es un plan de invasión y de destrucción de Occidente. Yo creo que sí, que es planeado y, bueno, históricamente el fenómeno migratorio en Europa, bueno, tú que sabes mucho más de historia que yo, en algún tiempo Zoé, fue por razones del expansionismo territorial, cultural, en las distintas épocas del desarrollo de la humanidad. En este caso tienes toda la razón, es ideológico, es político, es otro tipo de conquista. Y aquí en Estados Unidos también, ¿eh? No creas que París es, ¿cómo es tu libro? París se fue de rumba, ¿no? ¿Cómo dice tu libro? París era una rumba jugando con el París, era una fiesta Sí. de Ernst Hemingway, que tiene otro título en inglés, y que es uno de mis libros de juventud, y yo creo que también tuyo y de tantos otros que estuvieron cerca de la literatura hemingwayana, ¿no? Soy, quiero arrancar contigo por el tema de las sanciones y te decía, te escribí esta mañana justo para empezar el análisis, porque se te da muy bien. A mí me gusta, no sé cuál es tu opinión, a mí me gusta el camino de este tipo de presión con este tipo de sanciones. ¿A ti te gusta? Sí, todos los caminos, todas las vías son válidas. Estamos en un momento de urgencia y todas las vías son necesarias. Tú sabes que me conoces un poquito más y desde hace un tiempo yo creo que la vía más eficaz sería la intervención inmediata, una intervención militar, humanitaria, como todas las intervenciones militares que son humanitarias, que acabarían de cuajo con ese régimen, un régimen que no ha tenido ningún tipo de escrúpulos a la hora de acabar con los que ellos consideran sus oponentes. Y yo creo que es el momento de hacerlo, no va a haber otra oportunidad. Pero bueno, al parecer, yo no sé cuáles son las razones, puedo imaginar que sean del orden diplomático, pues se va a ir más lentamente. Se ha apartado la idea de que después de Irán, que todavía no ha terminado, es una guerra que hoy sale un artículo mío en el debate sobre eso, una guerra que ya se está volviendo interminable como la de Ucrania, que tampoco ha terminado, promesas en el aire, y esas promesas en el aire afectan mucho a los pueblos. El pueblo cubano estaba preparado ya para algo que sucediera algo, te lo dice la gente en la calle, te lo dice la gente cuando llamas a Cuba, pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué no han entrado ya? Y eso es muy triste porque yo creo que por muchísimas razones nos lo deben. Nos deben la liberación. Ese artículo que publicó hace poco Cubanet, yo le respondí con mucho cariño, mucho afecto. Yo respeto mucho a la periodista, pero si nosotros nos hemos cogido los dolores del mundo entero, de África, ahora mismo la persecución y masacre de cristianos, el hambre de África, en todas partes del mundo, las niñas en Pakistán, Haití, ¿por qué razón Cuba tiene que ir sola? No, Cuba tiene que ir acompañada de la ayuda internacional, la que se le está dando a la gente en Gaza, que no la merece, porque esa gente fueron parte de la masacre del 7 de octubre en Israel, y la que se le está dando a una gran cantidad de gente en el mundo por razones humanitarias. Yo creo que Cuba, ¿por qué hay que desechar la idea de que los cubanos tenemos que ir solos? ¿A dónde vamos a ir solos los cubanos? Los cubanos no tienen armas. Yo sí he hecho un llamado a que se armen, de cualquier forma, de cualquier manera, como lo hicieron los mambises, como lo hicieron piedras, palos, lo que sea, ármense,
ármense porque no van a tener piedad en el momento que ellos, como decía Guillermo Cabrera Infante, tú te acuerdas, lo peor de la serpiente está en la cola, ellos se van a desesperar y van a ir de peor a peor y va a ser terrible. Entonces, ármense, porque lo único que nos queda ya es la defensa personal, la defensa propia. Y bueno, Estados Unidos, yo no sé cuánto más vamos a esperar por ellos. Yo hice un llamado también, si habrás visto, a Israel, hice un llamado a los pueblos hispanoamericanos que también, como ya han cambiado mucho para el conservadurismo y la derecha, pues también pudieran de alguna forma inventar una solución de intervención con la Armada para ver si la Armada cubana se digna a defender a su pueblo, porque la Armada cubana no es la Armada del castrismo, no es la Armada de un régimen, es la Armada del pueblo cubano. Mira, eso que has dicho, primero yo tengo mis observaciones sobre el tema de lo de la intervención militar o una operación quirúrgica, como tú la llames. Aquí en este programa, mi buen amigo Rick Prado, que fue jefe de contraterrorismo de la CIA, él planteó así abiertamente, con el rango que tiene y además fue un cubano que vino aquí en la operación Pedro Pan, llegó con 10 años y llegó a tener los más altos cargos en la agencia. Él dijo, Yo lo conozco, o sea, no lo conozco personalmente, pero sé de él. de, démosle armas, nosotros lo hemos hecho, o sea, lo está diciendo él, no, ni él, lo hemos hecho antes, démosle armas al pueblo cubano. Yo creo, mi modesta opinión, sobre el tema de la intervención militar, yo no creo, o una operación, yo no creo que eso está descartado. Además, no van a poner a Pete Hegseth, del secretario de Guerra, a decir todas las opciones, todas las opciones. Yo lo que creo que está dilatado y quizás por razones políticas, la que acabas de mencionar de Irán, Ucrania, las elecciones de medio término, etcétera. Y creo, mi modesta opinión, después de leer los dos reportajes, uno de New York Times y otro de Político, que algo debe tener de razón cuando apuntan de que la administración ha conformado una suerte de equipo de tarea de la CIA. Primero, yo creo que eso toma tiempo y segundo, creo que lo que están buscando es fracturar ese régimen, que muera Raúl Castro, ojalá sea en este minuto, y aparezca el teniente Croqueta y diga, bueno, aquí yo soy el jefe de la base tanque de Guamuta o de Guanacavive, y puede ser eso, puede ser que tengan miedo al... El caso de Cuba es diferente al de Venezuela y mucho más diferente todavía al tema de Irán. Yo creo que Estados Unidos está pensando en sus intereses, no en los tuyos, como acabas de mencionar. Pero yo creo que no está descartado. Es decir, cuando yo oigo a Marco Rubio decir, antes de que termine la administración, el otro día dijo aquí Mario Díaz Balart, yo apuesto mi casa antes de que Trump se vaya, esto va a que... Yo quiero tener esperanza, yo quiero confiar. Ahora, tú tienes toda la razón. El pueblo de Cuba es el que está fastidiado, por no decir otra palabra. Todos los días viviendo una catástrofe humanitaria. Y esa gente no quiere esperar. Esa es la realidad. Sí, bueno, la intervención, hay demasiadas pruebas para que se haga efectiva. Yo no creo incluso que siguiendo, o sea, cada vez que se hace que se da una sanción, que se aplica una sanción, es una de las pruebas mínimas, porque mira, sanciones al ICAP, por ejemplo, bueno, habría que sancionar al ICAIC también, porque acuérdate que las armas para la revolución sandinista salían en latas de películas del ICAIC. O sea, habría que sancionar a todas las instituciones, a la Federación de Mujeres Cubanas, a todas las instituciones gubernamentales que ellos llamaron del pueblo combatiente, qué sé yo, todo eso habría que sancionarlo. Entonces, si nos vamos a entretener en sancionar, pues bueno, sigan entreteniéndose sancionando. Pero eso lo único que conduce es que esta gente sigan haciendo lemas, como el lema este tan ridículo que tú has puesto de este energúmeno, pues es un toma y daca, es un dime que te diré, y es un lleva y trae que no conduce a nada. Y el pueblo, entre tanto, lleva 67 años muriéndose de hambre, y yo creo que es el momento, no habrá otro momento como este. Si lo han hecho en otros lugares, pudieran también hacerlo ya en Cuba, de manera diferente. No me gustaría que fuera como sucedió en Venezuela,
Ya, desde luego, Irán es otra cosa, mucho más compleja. Lo de Cuba es muy sencillo. En 2 horas eso se elimina y en 2 horas el pueblo mismo, como hizo el 11 y 12 de julio, puede probar que es su propio líder. Entre otras cosas porque el pueblo son los empresarios, el pueblo son las personas que pueden ir del exilio a arreglar ese país, a reconducirlo, pero también son la gente que están dentro de Cuba, los jóvenes que hoy tienen tantas ideas y que tienen tantas ganas de desarrollar sus ideas, de existir, de vivir solamente. Paquito de Rivera dijo una cosa, yo he estado en contradicciones con Paquito de Rivera hace unos años, ¿no? Pero dijo una cosa hace tiempo muy cierta, pero si lo único que quieren los cubanos es vivir normalmente, pero ¿por qué no se le da esa oportunidad a los cubanos? ¿Por qué se le da la oportunidad al resto del mundo? ¿Y por qué a los cubanos no se les da la oportunidad de vivir normalmente y de llegar a ser no lo que fue Cuba en 1958, mucho más de lo que fue Cuba en 1958, que eso es posible? Ahora que has dicho, yo en la lista incluso lo comenté aquí y él coincide contigo con el amigo mutuo Omar Sixto, el historiador y empresario, autor de ese libro importante en la historiografía cubana, sobre todo en la época del castrismo. Se acabó de la diversión. Yo le puse estos 4 escenarios, Zoe. Le dije, a ver, para solucionar el tema de Cuba, Omar, primer paso, una como resultado de una negociación entre Estados Unidos y Cuba. No es lo que quiere el castrismo, sino ustedes se van, lo que sea. Segunda posibilidad, le dije a Omar, una fractura, que Estados Unidos logre fracturar ese régimen y aparezca el teniente Pepe Suárez o el que sea. Tercera posibilidad, lo que acabas de decir tú, que el pueblo tome la rienda en sus manos de su destino y haya un estallido popular como el que dijiste del 11 o 12 de julio del 2021. Cuarta posibilidad, volvemos al escenario de Zoe Valdés, una intervención. O sea, militarmente sacar a estos tipos de ahí. Y puede haber una quinta que puede ser una combinación de al menos 2 de ellos, que Raúl Castro muera mañana mismo y se fracture aquello. De las otras 3 posibilidades que te mencioné, además de la intervención, ¿tú las ves en tu análisis posible, deseable, o solamente tú crees que el camino es este que tú has puesto hoy? Mira, en Cuba y ahora la libertad, las 4 posibilidades se pueden llevar juntas. Todo se puede llevar unido, junto, a un tiempo. Estamos hablando de Estados Unidos y Cuba. Estamos hablando de la potencia más grande mundial y de una isla que fue una gran isla, un gran país, y que esta gente lo han convertido en un potrero, en su finca. No hay, o sea, no se puede ni siquiera pensar que eso va a ser tan complicado. Eso va a ser rápido, va a ser definitivo, la gente va a poder por fin respirar y mucha gente va a realizar sus sueños, sus proyectos, y eso se puede hacer todo de una vez, en un orden, desde luego, que es el orden que se le tiene que dar a siempre, casi siempre, a la vida, para que no haya otras consecuencias, no las va a haber. Más de las consecuencias que hemos vivido los cubanos, del genocidio lento y silencioso que están viviendo los cubanos. Mira esos seres, de esas fotos que sacó ADN Cuba en un hospital en Sí. Cuba. Acuérdate de los locos en En Mazorra Mazorra, hace unos años, más de 20 años en nosotros, sí, más de 20 años. Pero es que eso no se ha detenido. Lo que pasa es que se olvida, se aparta para hablar de otras cosas, para hablar de menudencias, y casi siempre las menudencias, ¿sabes quién las pone? ¿Quién las pone en el programa? ¿Quién las pone en el tapete? La tiranía. Porque la tiranía sabe muy bien usar todo este tipo de espectáculos, todo este tipo de personajes, todo este tipo de menudencias para que a la gente se le olvide lo que tiene que hacer realmente y lo que tiene que hacer sobre todo Estados Unidos de hace mucho tiempo ya en Cuba, definitivamente. entonces, o sea, ¿tú crees que la vía más rápida, la solución es una intervención directa? Eso sería lo más saludable, digámoslo así, lo más
rápido y saludable sería eso ante las otras tres opciones que se pueden dar. No, si no queremos que haya más muertes, porque está habiendo muertes diarias, Ujú. con los cortes de luz en los hospitales, hay niños que están muriendo. Nosotros tenemos, ahora mismo, yo no puedo hablar mucho del tema, pero hay un equipo que está recogiendo las muertes de los niños en Cuba en hospitales. Eso tiene que salir a la luz, creo que va a salir en septiembre, lo antes posible, para que el mundo vea. Ahora, ¿qué pasa? Que el mundo lo ve y sigue de largo, porque el mundo también tiene muchos problemas. Mira lo que está sucediendo en África, la masacre de cristianos y nadie dice nada, nadie abre la boca por ellos. Si el problema no es judío, nadie habla ni dice nada. Entonces, hay que estar y cuando digo judíos, si el problema no es en contra de los judíos, Claro, claro. aclaro. Eh, el problema es que los cubanos ya hemos pasado a ser, no somos seres humanos, somos seres cubanos. Y los que tenemos delante son los seres humanos. Y entonces contra esa gente estamos desarmados. Y que necesitamos ayuda, sí la necesitamos. Que tú no la quieras dentro de Cuba, 3, 4, 5 casos, es tu maletín, es tu problema. Pero que hay mucha gente en Cuba que sí la quiere, que sí quiere esa intervención, que la está esperando y que está poniendo carteles en las calles y que te lo está diciendo cuando hablas con la gente en Cuba, oye, ¿cuándo llegan? Oye, ¿cuándo se tiran? Y que ahora con estas otra vez sanciones, bueno, pues mira, vamos a seguir jugando a los yaquis, ¿no? Con la pelotica aquella No, no, es que es terrible, porque la gente pone, como quiera que sea, sus esperanzas en algo verdaderamente factible y algo que se puede hacer, y muy rápido, muy rápido. Eso son horas. Acuérdate Panamá, Sí, señor. pero es que son horas. Sí, y sobre todo ahora que dices estos datos que acabas de mencionar, y ojalá pueda ver el reporte, una de las tantas encuestas internas que se hace en Cuba ha arrojado que más del 60% de la población, de los encuestados, repito, para que luego el castrismo no tergiverse lo que estamos hablando aquí, está a favor de una intervención. Es decir, ya no solo las pintarrajas en la calle, ahí al lado de la Plaza de la Revolución, en las prisiones, señores, en las prisiones, la gente está a favor de eso en Cuba, porque lo ve como la única solución rápida y viable. Mira, el 11 y 12 de julio se hizo una demanda en change.org. Yo formé parte de eso, yo escribí el artículo, o sea, escribí la presentación. ¿Tú sabes cuántos cubanos firmaron verificados? 475.000 cubanos por la intervención. Después, inmediatamente después del 11 y 12 de julio. ¿Tú sabes lo que nos hicieron en esa página, en change.org? Nos empezaron a levantar firmas que estaban verificadas cuando te digo verificadas, o con números de teléfono, o con números de identidad, dentro y fuera de Cuba. Entonces, oye, me parece que para unas firmas que casi siempre se logran en muchos días de 15.000 a 20.000, que para una intervención se hayan logrado 475 Medio mil, millón de personas. me parece que es enorme. Soy tu libro Cuba y ahora la libertad. ¿Cómo ves esa primera fase en una Cuba libre? ¿Te respondo lo de la biblioteca o te respondo esto Lo de la o biblioteca al mismo tiempo? es, bueno, siendo tú una poetisa, es más poético, pero primero esto. Mira, yo lo veo, es que yo no sé por qué no se ve fácil, porque yo lo veo tan fácil, A ver, lo veo tan rápido, lo veo, lo veo que lleguen ya esas tropas, que lleguen, arrasen con los que tienen que arrasar y el pueblo y la armada, que es la armada del pueblo, se una al pueblo. Eso es lo que yo veo. Y no solo lo veo yo, lo ve mucha gente porque ha pasado en otros sitios. Y cuando eso suceda, son horas, horas. Esta gente, ninguno vale la pena, ninguno tiene moral para nada, no sirven para nada, cada cual vale menos que el otro. Han regado el mundo de toda esta serie de hijos que se han dedicado a jugar con el capitalismo, a hacer dinero, la hija, la primita, toda esa gente que tiene un regado por el mundo,
que todos son unos influencers, el otro que es el nieto, que es un socotroco total. Toda esa gente no sirve para nada. Esa gente lo que hacen es de verdad ensuciar el mundo y a Cuba la han ensuciado. Entonces, no nos quedemos en esas imágenes. Esas imágenes no son la real Cuba, la que vamos a tener. Hay muchos cubanos dentro de Cuba muy valiosos. Hay jóvenes cubanos que están haciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, la gente de la Jeringa que se reúne para discutir sobre libros. Los del Cuartico desgraciadamente fueron presos. Ana Benz y su grupo. Pero hay una gran cantidad de jóvenes cristianos, de jóvenes de todas partes que están haciendo cosas de creatividad fuertes, políticas sensibles y al mismo tiempo le están abriendo un mundo, un universo a ese resto de cubanos que, para decirte la verdad, Miguel, ya, ya esa gente no tiene arreglo. O sea, la gente que ya se echó a perder, ya eso va a ir así hasta el final. Entonces, ¿por qué vamos a seguir lidiando con lo que ya se echó a perder si tenemos un futuro? Si hay un futuro de jóvenes, yo pienso en mi hija, tú pensarás en tus hijos, o Marcisto, por ejemplo, que has hablado de él, también en sus hijos, nietos, o sea, en su hija, nieto, y todo lo que estamos preparando para ese futuro es con vistas a eso, porque lo que de verdad importa es la Cuba que va a ser. Ya esa Cuba que se perdió, ya esa gente troglodita, ya esa gente que piensa que dice una cosa hoy y mañana dice que otra vez que, ay, Fidel, toda esa bobería, ya dejémosla atrás. Esa gente son perturbados mentales, adoctrinados, gente muy enferma por el castrismo y no van a valer nada, no van a valer ni un duro en la reconstrucción de Cuba. Los únicos que van a valer en la reconstrucción de Cuba son la gente que se ha de verdad sacrificado cultivándose, que ha escrito libros, que los ha verdaderamente llevado por el camino que la gente quiere que le lleven esos libros, por la verdad, por la libertad, por el deseo de elegir por ellos simplemente un verbo tan simple. Fíjate, en los años 60, 68, en Francia, ya tú te acordarás de los años de mayo del 68, el verbo más importante era no prohibir, o sea, elegir era el verbo más importante, y prohibido prohibir, que lo repitió tantas veces nuestra querida Cari Roque, presa política, que en paz descanse. O sea, Prohibido todo prohibir. eso, prohibido prohibir, todo eso es lo que va a ir al futuro de Cuba. Lo otro, cuando te hablo de, incluso hasta de mi propia hija, que ya tiene 33 años, ya mi hija muchas veces me dice, me gustaría un día hacer esto en Cuba, y yo sé que ella lo ve y que lo palpa. Por tanto, yo creo que va a ser muy fácil, que va a ser, que no va a costar ningún trabajo, que ya esa gente que se quiera quedar atrás, se quedará atrás. Ellos lo saben incluso, que ya ellos son un pasado totalmente terminado, acabado, aplastado, y que hay una gran cantidad, aplastados por ellos mismos, no por nadie más. Así que hay una cantidad de gente que tiene, pero los sueños de los cubanos. Tú te paras en un lugar y te encuentras a un cubano y te empieza a contar sus sueños y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué no podemos realizar estos sueños? Pues simplemente porque no nos han dado la oportunidad de defendernos primero, y cuando lo hemos hecho nos han asesinado a Osvaldo Payá, a Harold Cepero. Hay una entrevista de Harold Cepero cuando lo votaron de la universidad, del Movimiento Cristiano Liberación, en YouTube, jovencito, con otro al que votaron también de la universidad al lado de él, que da grima, porque te das cuenta que es un muchacho que tenía tantos planes con su carrera, con su vida, con el movimiento, y toda esa gente que no es únicamente el Movimiento Cristiano Liberación, hay otros movimientos. Pero ¿qué sucede? Que la dictadura siempre nos va a vender el show, el espectáculo. Y al exilio le encanta, perdóname, al exilio de Miami, le encanta comprar el show y el espectáculo. Y al exilio no, a la prensa de Miami le encanta darle voz a toda esa basurilla que el castrismo le está imponiendo al exilio, y que poco a poco le va a ir inoculando para acabar. O sea, ¿qué diferencia hay entre una actividad
en la unidad Cuacuá, como le llamaba Reinaldo Arenas, Sí, y esta última en la Torre de la Libertad, yo no veo ninguna diferencia con la exposición y la rumba esa en un lugar donde la gente llegaba llorando, sufriendo, para que le dieran qué libertad. ¿Esto qué cosa es? ¿Este show qué es? Yo creo que todo, no, a mí no me importa el show. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer show. No vamos absolutamente a decir, no, no, cada cual que haga el show que le convenga. Pero es que no era el lugar. Búsquense otro sitio. ¿Pero por qué ese sitio? ¿Quién ideó ese sitio? ¿Por qué ese show de eh, tampoco, no, no ni siquiera de mal gusto, está enviando un mensaje a Washington que es equivocado. el mensaje no adecuado, el Estamos de acuerdo. equivocado en este momento? Estamos de O acuerdo. sea, ese bailoteo y ese fetecún no es el momento, porque el mensaje que hay que llevarle a Washington es el del sufrimiento permanente del pueblo cubano, que es real, no es ninguna invención. Esto sí es una invención, esto sí es un show, esto es determinativo, no determinante. Y lo determinativo es lo que destruye lo determinante. Eso es Humberto Eco. Vaya, yo me leí todos esos libros que ya casi nadie, yo bueno, yo creo que en Cuba se leyeron bastante Humberto Eco, pero eso es determinativo, no funciona. Lo determinante es lo que funciona y lo determinante es que el pueblo cubano está muriendo por un genocidio lento y silencioso. Bueno, ahí dijiste, mencionaste a Humberto Eco, quizás forme parte de un fenómeno semiológico que a nosotros no es tan grato desde el punto de vista de la tesis, esa imagen que dijiste. Y me alegró mucho ver a tu hija diciendo, aquí sí baila, aquí sí hay. Vi el video muy inteligente, así que mándale un saludo a ella. Zoe, antes de entrar en el ¿Cómo tema no? de tu sueño, una pregunta para ti. Justicia y reconciliación, justicia solo en el día de mañana con toda esa gente que tú acabas de mencionar que las mandaste ya al pasado. ¿Cómo ves ese fenómeno entre los cubanos? Bueno, la justicia tiene que realizarse como tantos cubanos, el propio Marxisto lo ha dicho en tu programa, el propio Julián Schilling, por un Nuremberg, yo siempre lo he repetido, un Nuremberg del comunismo, que no se ha hecho nunca en ningún país comunista. Yo creo que Cuba podría ser el primero y sería de un gran ejemplo para el mundo. Y ese Nuremberg del comunismo, desde luego, tiene que ir avalado por un sistema de justicia, por Independiente, la ley y el orden, de y todo acuerdo. eso tiene que estar garantizado. Ahora, yo creo que los que merezcan perdón, pues que los perdone Dios. Dios es muy grande, Dios perdona. Los que no merecen perdón, pues la justicia y la ley y el orden se encargará de ellos y tendrán su merecido. Porque han asesinado, han acabado con familias, niños muertos en el mar, madres que se les rebalaron niños cuando iban en una embarcación, y esto lo he contado otras veces, y le iban a dar un niño pequeño a un eh, guardacosta y se le rebaló de las manos y se resbaló y se le cayó un tiburón estaba esperando. O sea, ese tipo de cosas yo no la puedo perdonar. Yo no puedo perdonar que encierren a la gente y las saquen como zombies, porque hay cárceles, ya ves, de un tipo, de gente como el de Guillermo del Sol, un preso político que está en huelga de hambre, se está Tremendo, muriendo, tremendo. como la Orlando Zapata Tamayo, que lo mataron, lo asesinaron en una huelga de hambre, Pedro Luis Boitel, y otras donde te dan whisky chino. Entonces, ese tipo de cosas hay que de verdad deslindar qué fue esto, cuál es la verdad, cuál es la mentira, con vergüenza y con venganza. Porque la venganza no puede ir sola. La venganza tiene que ir con vergüenza, con vergüenza. Y no se puede dejar pasar a todo este tipo de sinvergüencería, porque un día nos van a pasar la cuenta. Todas estas nuevas generaciones van a decir, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué esto no se hizo con vergüenza? ¿Por qué no se hizo es, de manera valiente? Tan, tan sencillo como eso. Y no hubo cobardía. Hoy en las redes sociales tú oyes a muchos jóvenes ignorando que existió una Brigada 2506,
gloriosa Brigada 2506, que existieron los plantados. Menos mal que todavía hay plantados que están tan activos en las redes sociales como Ángel de Fana Ujú. y entre otros. Y los presos de la primavera de Cuba de los 75 que todavía están en Néstor Rodríguez Lobaina, que a veces hablan en los spaces de X, de Twitter y todo eso, y que le explican a estos jóvenes lo que ellos hicieron con 14 y 15 años. Entonces, ese tipo de cosas, yo lo que me pregunto es por qué todavía la prensa oculta eso y se dedica a darle voz a los shows que no nos aportan nada, no aporta nada. Un preso que estuvo, bueno, que es artista, que pintó tantas obras en una cárcel, cuando yo conozco, por ejemplo, a Carlos Manuel Galindo, que probablemente tú lo conoces, que estuvo 10 años en una cárcel, que había para pasarle un lápiz a Carlos Manuel para que pudiera pintar unas líneas, era que te registraban todo. Yo soy amiga de su hermana, conozco a sus hermanos, todo esto. Carlos Manuel es mi amigo y me lo ha contado. O sea, esto no puede creerse. Y se lo quieren creer. Bueno, se lo quieren, bueno, porque también hay que decir la verdad. Hay mucha prensa de Miami que está penetrada también por el castrismo, como tantos lugares en Estados Unidos, universidades y aquí, por favor, esto está lleno, porque ellos se han dedicado a crear una especie de nódulo de cáncer que ha ido creciendo y lo han dispersado por el mundo entero. Y en el mundo entero ha querido comprar ese cáncer que es muy facilito de ser inoculado, porque son palabras totalmente inocuas en apariencia y son, no tienen ningún, no dan esfuerzo. El castrismo lo que te está vendiendo es que no te tienes que forzar, que con que tú creas en la mierda que ellos te, perdón, en el producto de basura que ellos te están vendiendo, pues ya, tú estás bien. Y eso es lo que terminó con un país y lo que está de verdad envenenando a buena parte del mundo. Ahí yo creo que ese informe que hizo Estados Unidos, que presentó Marco Rubio, es extraordinario porque aunque eso se sabía, era sabido, mucha gente en el mundo, por ejemplo, yo Correcto. ayer fui a un lugar donde entregué dos informes aquí en el gobierno y me mencionaron, en los dos lugares diferentes me mencionaron ese informe y muchos de ellos que son políticos salidos de la escuela aquí de los políticos de la ENA, ellos me decían, es que nunca hemos leído una cosa así. Bueno, no la has leído porque no te ha dado la gana de leerla, pero eso, Correcto. eso es sabido. Lo que pasa es que es verdad que ahora ese documento pues ha permitido que se llegue de manera más directa y más eficaz. Pero esto es algo que era sabido, que ellos han creado un cáncer que es lo que ha pervertido muchísimo aquí. Las galerías de arte están pervertidas, las editoriales están pervertidas. Porque mira, cuando Reinaldo Arenas publicó, antes que anochezca, que ya se publicó, él ya se había suicidado, hubo como una especie de boom. Está mal que yo lo diga, pero cuando llegó la nada cotidiana, unos años después, el boom creció. Y ellos y el exilio, en lugar de empezar a trabajar con los escritores del exilio, que yo empecé a llamar a todas partes, hay escritores aquí, hay escritores de Miami que no me dejarán mentir, que yo hice una reunión con el editor de Planeta, donde hubo una gran cantidad de escritores que yo presenté para que se publicaran estos escritores, pero el castrismo tiene más dinero. El castrismo enseguida empezó a fumigar el Una mundo maquinaria. con Padura, con el otro, con el de más allá, con el de el sucio este, digo sucio por lo del realismo sucio, que cada vez que a mí me dicen, pero la primera del realismo sucio eres tú, no. Espérate, yo no tengo ningún tipo yo no pertenezco a ningún movimiento ni a nada. Yo pertenezco a Zoe Valdés. Mi estilo es mi estilo. Yo no se lo he cogido a nadie, ni es mi estilo, que yo lo he trabajado durante años. Te puede gustar, no gustar, eso es el mío. Ahora no me metas en realismo sucio ni en esa pata cochinada de esta gente. Esto lo vendieron ellos, ¿para qué? Para irse por encima de Reinaldo Arenas, de Guillermo Cabrera Infante, de mis libros, de lo que estaba teniendo en ese momento voz. Entonces, siempre lo hacen, ellos siempre lo logran. Por eso con esta gente hay que acabar
de una vez. Hay que darle el tajazo final ya, porque van a seguir con el mismo proyecto, el mismo plan, y siempre tienen éxito, o casi siempre tienen éxito. No creo que esta vez, me quedan apenas 2, 3 minutos, pero te repito lo que está escrito aquí. Mi gran sueño es convertir a Cuba en la mayor biblioteca de Hispanoamérica. Quiero que la isla sea el repositorio universal de todos los libros que fueron prohibidos durante 67 años. Y te gustaría liderar ese proyecto. ¿Cómo lo imaginas, Zoe? Ese sueño que tienes. Bueno, es un sueño de hace muy poco tiempo, aunque yo venía ideando algunas cosas para hacerlas en Cuba, pero eso salió, yo estaba hace muy poco, no esta vez, la vez anterior yo presenté otro libro en la biblioteca de Hialeah y donde estuve esta vez, y saliendo de la biblioteca, yo lo conté, miré al cielo y dije, Dios mío, ¿qué se puede hacer? Y de pronto me vino esta idea, y es una idea que yo he empezado a trabajar con mucha gente. Yo le escribí a Bukele, le escribí a Milei, no, no vamos a hacerlo solos. Hay mucha gente implicada, no solo voy a liderar yo. Hay escritores cubanos, el propio Sisto me ha dicho, sí, estaré allí dando esa mano. Y hay mucha gente en España, sobre todo, que están muy interesados de grandes instituciones españolas en que esto sea una realidad, porque están conscientes de que en el país donde más se ha, mira, hace años se hizo una especie de antología de poemas prohibidos, música prohibida, cine prohibido en la FNAC. Yo presenté el proyecto Cuba, hubo unos argentinos que presentaron, unos iraníes, y el presidente dijo, ay, qué contento estoy con que Cuba sea el que más material tiene. Le dije, dale las gracias a Fidel Castro. Me dio las gracias a mí. Le dije, no, no, dale las gracias a Fidel Castro. Porque estamos presentando material totalmente, hasta una canción infantil. La canción de Lisette, ¿Verdad? la esposa de Willy De Willy Chirino. Chirino, de O Lisette sea, no hay Álvarez. país en el mundo que haya censurado a una niña con una canción. No existe un país en el mundo, lo he investigado. Entonces, todo eso se puede hacer con la inteligencia artificial, podremos hacer mucho más. Vamos a hacer, como se hace aquí, lecturas inmersivas, por ejemplo, el color del verano en un islote, que se haga una especie de lectura inmersiva que donde uno pueda entrar en la novela de Reinaldo Arenas, pero en un islote en Cuba, donde uno pueda entrar en un lugar donde un libro de Armando de Armas esté allí Que en paz descanse. presentado, que en paz descanse, pero del Reinaldo Arenas, de Guillermo Cabrera Infante, toda La Habana, por ejemplo, toda La Habana convertida en una noche entre estos tres tigres, todos esos lugares reabiertos de nuevo u otros nuevos, y hay mucha gente interesada en hacer esto. Yo tengo hasta japoneses interesados en esto. Tengo de verdad mucha gente en el mundo que dice, si eso se logra, va a ser único, va a ser muy especial. Y Cuba tiene que ir a ese nivel, tiene que volver a ese nivel, tiene que subirse al pedestal que le corresponde. Mi querida Zoe, qué tarde le has dado a los radioescuchas. Así que te lo agradezco mucho y lo único que deseo es que ver tu sueño hecho realidad, porque no es solo tu sueño, es el sueño de millones de cubanos. Y Cuba necesita tener ese espacio como tú lo has descrito. Te mando un beso y un gran cariño. Igual, Miguel, muchas gracias. Soy yo quien te agradece. Ayer escucharon, señores, Zoe Valdés.